Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Víctor Gómez, estudiante de la maestría en gerencia de proyectos, dando cumplimiento a la actividad 1 de la guía 1 gestión de riesgos. Iniciamos pues el video referente al análisis del informe tomado de la página ASAC referente a la realización de una nueva evaluación de riesgos de privacidad y seguridad de la información del autor es Andrzej Pitowski y Daniel Bispo del 18 de mayo del 2022. Bueno, principalmente en este informe de la realización de evaluación de riesgos de privacidad nos resalta de que la evaluación de riesgos es un aspecto fundamental, pero es solamente un paso en el proceso de la gestión de riesgos. En este se basa en la ISO 3102018. Como tal, el proceso de gestión de riesgos nos indica que tiene como base principal pues, el alcance, y a partir del alcance, pues ahí comienza a distribuirse la evaluación de riesgos. Una vez se tenga esa evaluación de riesgos, pues se lleva a una etapa de identificación, posteriormente al análisis, el análisis de los riesgos, la evaluación y el impacto que estos pueden tener, el tratamiento, que es el plan a hacer, que se hace para este tratamiento de riesgos, y por último, pues la presentación del informe. Y transversalmente, pues a estos puntos tenemos que la comunicación y el monitoreo y control constantemente y chequeos continuos. Ese es un ciclo repetitivo en todo el proyecto. Entonces, una vez basado pues estos procesos, este proceso de gestión de riesgos, pues también en base a la ISO 31000 pues se resalta que primeramente pues como se tiene el riesgo de la gestión de riesgos, después se hace una identificación pues de interesados, ¿sí? Es muy importante los interesados porque pues los interesados también aportan a ese plan de gestión de riesgos. Ellos también tienen en la matriz de influencia, los interesados también pueden hacer la identificación de riesgos y pues el impacto que esto le pueden causar a cada uno de ellos. Partiendo que los interesados pues podemos identificar ahí como el sponsor, ¿sí? el cliente interno como externo, proveedores. Entonces, digamos que es muy importante realizar esta identificación de interesados de que estén involucrados en nuestro plan de gestión de riesgo. Otro punto que resalta pues es en la ISO 31000, digamos que la fuente de riesgo, ¿sí? ¿Cuál es la fuente que está originando el riesgo? Digamos que uno de los factores importantes a la hora de analizar el riesgo es eliminar pues netamente su causa raíz, ¿sí? Del cual se generó, los eventos, la consecuencia que se puede traer, la probabilidad y control. En este tema la probabilidad y control es que se basa el informe pues en la parte de evaluación de riesgos, la probabilidad y control. Una vez dicho esto anterior, resolvemos las preguntas, las cuales la primera pues nos dice cómo evaluamos la madurez en gestión de riesgos en una organización, ¿sí? Digamos que en el informe nos indican de que toda organización tiene riesgos internos y externos. Un buen paso para medir esa evaluación de madurez en la organización es que ellos tengan identificados esos riesgos internos y externos. Es un punto muy importante. El otro punto que resalta es la cultura de los riesgos en la organización. Partiendo que la cultura de riesgos, si tenemos una cultura fuerte en la organización, pues nuestro plan de gestión de riesgos va a estar muy identificado no solamente en los planes, sino en los procesos, en las políticas, en los procedimientos, digamos que va a ser la base de conocimiento específico de toda la organización. ¿Y por qué la cultura? Pues porque eso nos lleva a tener los OPAs, digamos que son los activos de los procesos de la organización. Es de donde vamos a sacar todo el conocimiento, datos históricos, para cada vez pues, poder tener mejor esa evaluación de riesgos. Entonces un paso fundamental es la cultura y el otro pues es los activos de proceso de organización, donde se mapea todo lo anterior descrito. Y como tercer paso tenemos el tema de monitoreo y control. Pues digamos que también una gestión de riesgos organizacional
no solamente se da pues en los proyectos, sino que parte de la organización. ¿Cuál es el objetivo a nivel de la organización de analizar los riesgos? Digamos que son proteger los objetivos estratégicos. Después de esa organización, pues ya vamos a tener el portafolio, el cual pues la idea es proteger el valor esperado. Después sigue el programa, que es que se cumplan esos beneficios, que el riesgo no pueda afectar esos beneficios por el cual se diseñó el programa. Y pues en el proyecto, el caso de evaluar los riesgos y identificar esos riesgos identificados, pues impacta directamente en el resultado y el producto o el servicio que sea el esperado. Entonces, digamos que estos riesgos como organización son fundamentales porque están aportando los objetivos al business case y pues al producto que yo estoy generando. Entonces todo va muy de la mano. Por eso es muy importante, resalto nuevamente, la cultura de riesgos en la organización. Es una pirámide que se ve a nivel de la compañía. Y después pasamos a nuestra otra pregunta, que dice que cuáles son los factores más críticos del informe que afectan a los proyectos en los que he participado. Eh, eh, por mi experiencia, pues he participado en proyectos predictivos, pues algunos de complejidad alta, pero de incertidumbre baja, en estos modelos predictivos y relacionándolo con el informe. Aquí destaca la parte de clasificación del riesgo. Entonces es muy importante tener claro cuál va a ser esa escala de calificación del riesgo. En el informe resaltaban el tipo de una calificación baja, moderada y alta. Entonces es muy importante tener claro, pues en el plan de gestión del riesgo, tener claro cómo se va a calificar el riesgo. Posteriormente resalto también el aspecto de la matriz. Digamos que tener esa matriz en el cual puedo cuantificar la probabilidad del impacto y el nivel de riesgo es muy importante, pues con esto ya uno puede priorizar cuáles son los riesgos que mayor voy a tener impacto y con esto pues desarrollar pues ya mi plan y mi control, que es lo que resalta en el informe. Entonces digamos que pasar a la tercera etapa, que es el control, como lo mencionaba anteriormente. El control es muy importante porque nos puede ayudar a prevenir de que el riesgo suceda. En caso de que suceda, pues el control nos ayuda a mitigar la consecuencia, porque tenemos un control exhaustivo, pues digamos que cuando hay menos probabilidad de que el riesgo se pueda materializar, y en caso de que suceda, pues en este control digamos que nos va a lanzar una alerta temprana. Entonces es muy importante tener esos tres criterios. ¿Cómo califico mi riesgo? Realizar mi matriz de probabilidad de impacto y tener mi control estrictamente. Y por último, pues paso a la pregunta de qué lecciones para su vida profesional le quedan en ese informe. Eh, como primera lección aprendida de ese informe, resalto de que evaluar el riesgo definitivamente me puede generar una ventaja competitiva a nivel de la organización y a nivel como gerencia de proyectos. ¿Por qué? Porque debido a evaluar estos riesgos, puedo realizar planes y mejores estrategias, unas estrategias más aterrizadas con menos incertidumbre. Entonces, muy importante esta parte de evaluación del riesgo. También se pueden identificar fortalezas y debilidades en esta evaluación de riesgo. Entonces, tener presentes esas debilidades nos ayudan a enfocarnos más en el mejoramiento continuo y digamos que en esas debilidades podemos buscar mejores oportunidades a nivel comercial. Entonces, resalto también que se pueden identificar fortalezas y debilidades en la evaluación de riesgos. Y por último, se puede obtener mejor adaptación e innovación. Puesto como lo mencionaba anteriormente, digamos que todas las organizaciones son cambiantes, ¿sí? Al igual que estos objetivos estratégicos pueden ir cambiando en el día a día y los riesgos se deben ir actualizando. Y la cultura organizacional y también en riesgos, pues se ve cada vez con ese reto de tener mejor adaptación e innovación en ese entorno dinámico. Entonces, digamos que para esto el control de nuestros riesgos es fundamental. Ya con esto pues se finaliza pues el aporte y referente al artículo expuesto. Entonces, muchísimas gracias.